El río no entregaba sus secretos con facilidad, y aquel día devolvió algo que parecía más muerto que vivo. Para Willa Hart, una mujer que había elegido vivir en el borde del mundo, sacar a aquel hombre de la corriente fue un acto instintivo, un reflejo de algo que aún latía dentro de su alma cansada. Creyó que estaba salvando una vida. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. No imaginaba que en realidad estaba llamando a la tormenta, porque aquel no era un forastero cualquiera, era un Red Hawk, y los de su sangre no pagaban las deudas con palabras. Lo hacían con sangre, con lealtad y con juramentos que no podían romperse. El sol del territorio caía a plomo, arrancando el color del cielo hasta dejarlo pálido y cruel. Para Willa, el calor no era enemigo. Era un viejo compañero en su vida de soledad. Su cabaña, sólida y pequeña, levantada con sus propias manos y con el recuerdo de Elias Hart, su difunto esposo, se alzaba sobre el río Serpentine, como una guardiana triste frente al desierto. Era su refugio, su fortaleza contra un mundo que ya le había arrebatado demasiado. Había llegado allí para olvidar el eco de los disparos y el cuerpo de un hombre bueno cayendo ante sus ojos. Buscaba el silencio del campo, el cansancio honesto después de un día partiendo leña o cuidando su huerto pobre. Aquella tarde, fregaba la ropa junto a la orilla, mientras el jabón áspero le mordía las manos endurecidas. Era una tarea sin pensamiento, una rutina que le daba paz, hasta que un destello distinto en el agua rompió el ritmo. No era un tronco ni un ciervo bebiendo. Era un trozo de tela oscura, enganchada entre unas raíces en la otra orilla, flotando con un peso sin vida. La curiosidad y el instinto de supervivencia pelearon en su interior. El río era un ser salvaje, y lo que arrastraba casi nunca traía buena suerte. Pero aquella forma era humana. Maldiciendo en voz baja, Willa se secó las manos en el delantal, mientras su corazón comenzaba a golpear con fuerza. Entró en el agua fría, la corriente tirando de sus faldas, el fondo cubierto de piedras traicioneras que no podía ver. Cuando se acercó, el horror tomó forma. Un hombre yacía boca abajo, sostenido solo por el cinturón de su revólver enganchado en las raíces. Un brazo extendido rozaba el agua, como si hubiera intentado aferrarse a la vida en el último instante. La sangre, diluida en el río, formaba un halo rosado alrededor de su cuerpo. Era pesado, pura carne y hueso. Todo en ella gritaba que debía dejarlo ahí, dejar que el río terminara su trabajo. Seguramente era un forajido, un pistolero, de esos hombres cuya vida se mide por las balas y los errores. Justo el tipo de hombre del que había huido. Pero entonces lo vio respirar, apenas un movimiento, tan leve que parecía un espejismo. Estaba vivo. Con un gemido entre esfuerzo y desesperación, Willa se lanzó a liberarlo. El cinturón estaba atascado. Tuvo que hundir los brazos hasta los hombros para soltar la hebilla de bronce. Cuando al fin cedió, el cuerpo se desplomó, y la corriente intentó llevárselo de nuevo. Ella se plantó firme en el barro, tirando con todo su peso. Arrastrarlo fuera del agua fue una batalla. Era alto, ancho de hombros, y empapado pesaba como un roble. Tiró, resbaló, volvió a tirar, hasta quedar sin aliento con los músculos ardiendo. Cuando por fin lo tuvo en la orilla, lo volteó y el aire se le cortó. Su rostro, pálido y manchado de barro, era joven, casi demasiado para tanta cicatriz. El cabello oscuro le caía sobre la frente, la barba incipiente no lograba ocultar la firmeza de su mandíbula, pero fue la herida lo que le heló la sangre. Un agujero oscuro en el costado, supurando sangre sobre la camisa rota. «¡Maldito seas!», murmuró entre dientes, sin saber si hablaba con él, con el cielo o consigo misma. «Ni siquiera tienes la decencia de morir». Llevarlo hasta la cabaña fue un infierno. No podía levantarlo, así que lo arrastró, caminando hacia atrás, sus botas hundiéndose en la tierra húmeda mientras el sol le quemaba la nuca. Dentro, el frescor de la cabaña ofrecía poco alivio.
Lo subió al catre que era su propia cama. Las cuerdas se quejaron bajo el peso del desconocido. La cabeza del hombre cayó a un lado, y un gemido bajo escapó de sus labios. Durante horas, Willa Hart trabajó con determinación. Rasgó una sábana limpia para hacer vendas, hirvió agua, limpió la herida con manos firmes. La bala había atravesado el cuerpo, dejando un agujero de salida aún peor. Colocó un ungüento de milenrama para detener la sangre y corteza de sauce para el dolor. No lo hacía por compasión, sino por desafío. Ya había visto morir a un hombre sin poder hacer nada, y juró que no volvería a quedarse de brazos cruzados. Le quitó la ropa empapada con movimientos prácticos, lo cubrió con una manta gruesa y sintió su piel ardiendo bajo la fiebre. Al caer la tarde, el cielo se tiñó de púrpura y naranja. Willa se dejó caer en su vieja mecedora junto al hogar apagado, con los brazos rendidos. El hombre respiraba con dificultad, y los grillos marcaban el compás de la noche. Lo había salvado. Había sacado del río a un desconocido peligroso, y lo había traído a su santuario. Al mirarlo, un nudo de inquietud le apretó el pecho. En el oeste, los problemas no tocaban la puerta. Llegaban arrastrados por la corriente, sangrando, esperando que la verdadera tormenta viniera detrás. Y Willa Hart comprendió que el río no era lo más peligroso que había dejado entrar en su vida. Era su última opción, una declaración sangrienta contra el destino. Los cascos de los caballos se detuvieron justo afuera, y el silencio que siguió fue más inquietante que su llegada. Durante unos segundos, nada se movió. Luego, una voz profunda rompió la quietud de la noche, cargada de autoridad, de esas que no admiten réplica. La cabaña!», gritó el desconocido. «Sabemos que nuestro hermano está ahí dentro. Seguimos el rastro de su caballo. No queremos hacerte daño. Solo entréganos a Tallan y nos iremos». Willa Hart sintió que el corazón se le encogía dentro del pecho. Por fin, el hombre sin nombre tenía uno, y peor aún, tenía hermanos. No podía entregarlo. Apenas respiraba, su cuerpo ardía de fiebre. Moverlo sería condenarlo. Inspiró hondo, intentando calmar el temblor de sus manos, y se acercó a la puerta reforzada con un pesado travesaño de madera. «No puede moverse», respondió, su voz tensa pero firme. «Le han disparado. Lo saqué del río». Un silencio breve, seguido por el crujir del cuero de las sillas y el resoplido de los caballos. Luego, la voz volvió, más cerca. El hombre había desmontado. «Señora», dijo, «me llamo Cole Maddox. El hombre que está en su cabaña es mi hermano Tallan Redhawk. El que me acompaña es nuestro hermano menor, Brax Harlan. No buscamos pelea, solo queremos verlo». El apellido cayó como una piedra en el estómago de Willa. Los Maddox eran conocidos en toda la frontera. No eran simples bandidos. Eran un clan de pistoleros unidos por un código propio, tan leal entre ellos como despiadado con sus enemigos. Tener a uno en su cama ya era peligroso. Tener a los tres frente a su puerta era casi una sentencia. «Necesita descansar», insistió Willa, ganando segundos que sabía no tenía. «Entonces esperaremos», contestó Cole, su voz serena pero afilada como una hoja. «Aunque estaríamos más tranquilos dentro, junto a nuestro hermano». No era una petición, era una orden disfrazada de cortesía. Rehusarse sería una provocación, y se decía que los Maddox nunca retrocedían ante un desafío. Con el pulso acelerado, Willa retiró lentamente la barra que aseguraba la puerta. La abrió apenas una rendija. Y allí estaba él. Alto, de mirada azul acerada, el rostro curtido por el sol y el mando. Bajo su largo abrigo se asomaba la empuñadura de un Colt Peacemaker. Tras él, otro hombre más joven, ancho de espaldas, con una energía inquieta que parecía a punto de estallar. Su mano descansaba cerca del revólver, y en su ceño había más furia que paciencia. Era Brax. Cole Maddox miró hacia el catre donde yacía su hermano, y por un instante, un leve alivio ablandó su dureza.
Entró sin pedir permiso, con Brax siguiéndolo. Su sola presencia llenó la cabaña de una tensión sofocante. Cole se inclinó sobre Tallán, tocó su frente, revisó las vendas que Willa había improvisado, el ungüento de hierbas, la calma aparente del herido. Luego la miró. ¿Tú hiciste esto? Lo sacaste del río y lo curaste. Willa solo asintió. No encontraba voz. Cole cruzó una mirada con Brax. Un intercambio silencioso que terminó con un leve asentimiento. Una decisión había sido tomada. Entonces Cole Maddox volvió hacia ella, caminando despacio, con una calma más peligrosa que cualquier amenaza. «Escucha, Willa Hart», dijo, su tono bajo, autoritario. «Los Red Hawk tenemos un código. Quien salva a uno de los nuestros, gana nuestra amistad. Quien nos hiere, se convierte en un fantasma. Pero cuando se trata de una mujer, la ley es más antigua, más fuerte». Se acercó un paso más. «Nuestro padre decía que quien rescata a un Red Hawk del borde del otro mundo, une su destino al nuestro. No solo le diste la vida, lo reclamaste». Willa lo miró sin entender. «No quiero nada, solo llévenlo y déjenme en paz». Una sonrisa sin humor se dibujó en los labios de Cole. «Eso es lo curioso del destino, señora. No le importa lo que uno quiera, lo salvaste, y según nuestra ley, eso lo hace tuyo». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras llenara el aire. «Necesitará una esposa que lo cuide, que lo mantenga con los pies en la tierra. Y eso, por nuestro modo de entender las cosas, también te convierte en parte de nosotros». Su voz descendió a un murmullo final, implacable. «Sus hermanos han cabalgado al anochecer para reclamarte en su nombre, y parece que llegamos justo a tiempo». El mundo pareció girar bajo sus pies. Aquello no era gratitud. Era una celda que se cerraba de golpe sobre ella. No era una propuesta, era una condena. El hombre que yacía en su catre ya no era un herido. Ahora era su carga, su responsabilidad. Y según la lógica gélida de Cole Maddox, también sería su futuro esposo. La tormenta que tanto había temido no se había quedado detrás. Había cruzado la puerta de su hogar y había decidido quedarse. Las horas siguientes fueron una pesadilla despierta para Willa Hart. Se sentía atrapada en miel espesa, donde todo se movía lento y sin sentido. Cada palabra dicha a su alrededor le sonaba lejana, como si escuchara un idioma ajeno. Los Maddox no le preguntaron su opinión. No hicieron promesas, solo declararon, como quien dicta una ley, que ahora ella formaba parte de su mundo. Una pieza útil que debía ser manejada. Brax Harlan, siempre al borde del estallido, comenzó a revisar la cabaña como si estuviera fortificando un cuartel. Observó las ventanas, tanteó la solidez de la puerta y revisó sus escasos víveres con una mirada despectiva, como si estuviera evaluando lo poco que valía su vida en soledad. No le dirigió palabra, pero su desprecio era como un peso tangible sobre la espalda de Willa. Era evidente que él no la veía como una salvadora, sino como una carga. Cole, en cambio, mostraba un tipo de frialdad distinta, la de un hombre que había vivido tomando decisiones duras, sin pestañear. Se hizo cargo del cuidado de Tallán, cambiando las vendas sin pedir ayuda, observando su trabajo con meticulosa neutralidad. «Tienes buena mano, señora», comentó con tono plano como quien habla del tiempo. No hubo agradecimiento. Agradecer estaba por debajo de él. Solo estaba reconociendo un servicio que, según su lógica, ya estaba siendo pagado, con la vida entera de ella. Willa recuperó la voz, aunque era apenas un hilo tembloroso. «No pueden hablar en serio. Esta es mi casa. No tienen ningún derecho». Cole se enderezó, su mirada azul tan fría como el hielo de invierno. «Aquí, el derecho es lo que uno puede defender. Y nosotros defendemos a los nuestros. Al sacarlo del río, te convertiste en parte de nuestra familia, te guste o no. Eso es secuestro», disparó ella con un chispazo de la mujer que alguna vez fue. «No, señora.
corrigió él con calma. Eso se llama familia. Y con una voz paciente, como quien explica una tormenta que se avecina, continuó. Tayan estaba vulnerable. Iba a necesitar cuidados. Una esposa, alguien que lo mantuviera con los pies firmes. Y tú ya has demostrado que puedes hacerlo. Para ellos era lógico, una transacción casi honorable. Él hablaba como si fuera lo más natural del mundo, como quien salda una deuda. Willa se sintió atrapada, como una mosca en la telaraña. Su cabaña, su santuario. Ahora era su prisión. Y esos dos hombres, sus carceleros. Cole, la mente fría y calculadora. Brax, la amenaza silenciosa que hervía bajo la piel. Fue Brax quien tomó su escopeta del soporte sobre la chimenea, revisó la carga y la dejó bien lejos, en una esquina. El mensaje era claro. Cualquier arma que pudiera usar contra ellos ya no le pertenecía. Intentó razonar. ¿Y qué pasará cuando despierte? Él no aceptará esto. ¡Esto es una locura! Desde las sombras, Brax soltó una risa corta y amarga. Tayan conoce el código. Hará lo que Cole diga. Todos lo hacemos. Los días siguientes fueron una tortura constante. El aire se cortaba con cuchillo. Willa cocinaba usando lo poco que le quedaba, mientras Brax la vigilaba como si esperara que envenenara la olla. Cuidaba de Tayan, cuya fiebre aún lo mantenía entre delirios. En sus momentos de lucidez, él la miraba con ojos doloridos y le susurraba un agradecimiento antes de volver al sueño. No tenía idea del trato que sus hermanos habían hecho sobre su cuerpo inconsciente. Cada vez que le agradecía, Willa sentía como una oleada de rabia y culpa le quemaba el pecho. Escuchando sus breves charlas, fue entendiendo más sobre los Maddox. Estaban huyendo. Un grupo rival, liderado por Garran Flintshade, el mismo nombre que Tayan había susurrado en su fiebre. Los había emboscado en la orilla. El caballo de Tayan había huido. Él había caído al río. Cole y Brax llevaban 2 días buscándolo, siguiendo rastros como sabuesos. Su cabaña, tan aislada y defendible, ahora era su bastión temporal. Esperaban que Tayan sanara lo suficiente para volver a cabalgar, y que los hombres de Garran desaparecieran por fin del mapa. Y Willa era parte de ese plan. Una tarde, mientras removía el estofado de conejo sobre las brasas, Brax Harlan le habló por primera vez de frente. «Te crees mejor que nosotros, ¿verdad?», soltó Brax Harlan, apoyado con arrogancia en el marco de la puerta. Willa Hart no lo miró. «Ni siquiera pienso en ustedes», respondió, seca. Él se separó del marco y caminó hacia ella con pasos pesados. «Sí que lo haces», espetó. «Se te nota en los ojos. Nos ves como basura. Pero mírate tú, viviendo sola, en una choza en medio de la nada. ¿Qué pasó? ¿Tu marido se largó? ¿O solo tuvo la decencia de morirse y dejarte en paz?» Las palabras le pegaron como una bofetada. Willa apretó con fuerza la cuchara de madera que tenía en la mano. Elias Hart no se había ido. Lo habían asesinado, por la espalda, por hombres exactamente como Brax. Cobardes que vivían del gatillo y creían que las balas resolvían cualquier conflicto. El recuerdo, tan brutal como el primer día, le subió como fuego por el pecho. Se giró hacia él, y sus ojos, llenos de un dolor tan profundo que parecía rabia, lo enfrentaron. «No sabes nada de mí. Sé perfectamente qué clase de mujer eres», escupió él. «De esas que se creen civilizadas, que piensan que aquí hay reglas, pero aquí solo hay una. Tomas lo que necesitas para sobrevivir. Y ahora Cole te necesita para que Tayan no se muera. Y Tayan necesita una esposa. Así de simple». «No soy una propiedad», dijo ella con una voz baja que podía cortar el aire. Antes de que Brax pudiera replicar, la voz de Cole Maddox se escuchó firme desde el catre. «Ya basta, Brax. Ella está cumpliendo su parte. No la presiones». Brax le lanzó una mirada fulminante a su hermano, luego otra a Willa, antes de salir de la cabaña para hacer guardia. El ambiente quedó cargado,
denso como una tormenta a punto de estallar. Fue en ese instante que Willa Hart comprendió algo aterrador. No era solo prisionera de un código torcido. Era una chispa dentro de un polvorín familiar que ni siquiera entendía del todo. Esa noche, sin poder pegar ojo, se quedó mirando el vaivén del pecho de Tayan. Su respiración ya no era entrecortada, más lenta, más firme. Iba a sobrevivir. Pero el pensamiento no le trajo alivio. Su vida significaba la condena de la de ella. Lo había sacado del río para salvarlo. Y con eso, había hundido la suya. Al quinto día de ocupación, Willa lo sintió nada más despertar. El aire en la cabaña era distinto, más liviano. Había dormido mal, otra vez en la mecedora que ya le marcaba la espalda. Miró hacia el catre. Tayan respiraba de manera más profunda, ya sin jadeos ni fiebre. Se levantó y fue hacia él. Le tocó la frente. Estaba fresca. Sus ojos, aunque aún cansados, estaban abiertos y la miraban. «Tú», murmuró él, la voz rasposa. «Tú eres la del río». Willa asintió, acercándole una taza de agua. «Me llamo Willa Hart. Llevas 5 días aquí». Tayan bebió con ansias y se dejó caer de nuevo en el colchón. Sus ojos recorrieron la habitación hasta detenerse en Cole, que dormía sentado cerca de la puerta. «Cole, ¿Brax?» «Están aquí», dijo Willa en voz baja. «Te encontraron». La expresión de alivio en el rostro de Tayan se vio rápidamente reemplazada por un gesto de dolor al intentar moverse. «Garran. Nos tendió una trampa». «Descansa», susurró ella. «Tus hermanos te explicarán todo luego». Pero ya era tarde. Cole se había despertado, alerta como un lince. Se acercó al catre en 2 pasos, y por un breve momento, su rostro mostró una sonrisa auténtica. «Ya era hora de que volvieras con los vivos», dijo, casi con calidez. «Cole», contestó Tayan un poco más fuerte. «Me alegra verte. ¿Qué pasó?» «Garran Flintshade jugó sucio como siempre», respondió Brax entrando. «Pero lo manejamos. Hemos estado aquí esperando que volvieras». Tayan miró a sus hermanos. Luego volvió la vista a Willa. Había en sus ojos una gratitud honda, sincera. «Señora Hart, le debo la vida. No hay forma de pagarle. Pero se lo juro por el nombre de mi familia. Lo que necesite, lo tendrá». El aire se volvió espeso. A Willa le latía el corazón como un tambor. Sabía que venía algo. Cole posó una mano en el hombro de su hermano. Su expresión volvió a endurecerse como una piedra. «Ella ya ha sido recompensada, Tayan. O mejor dicho, el acuerdo ya está hecho». Tayan frunció el ceño. «¿Acuerdo? ¿De qué estás hablando?» Cole clavó la mirada en Willa, un gesto claro de que debía guardar silencio. Luego volvió a su hermano. «Ella te salvó, te sacó del río, según el viejo código, el que papá nos enseñó. Ella te ha reclamado». Tayan Redhawk lo miró fijamente, parpadeando con lentitud, como si necesitara tiempo para digerir esas palabras. «El código. No puedes estar hablando en serio, Cole». «Es una tradición de nuestra familia», intervino Brax Harlan, con los brazos cruzados. «Así mantenemos nuestros lazos. Lo sabes bien». «Es una superstición», replicó Tayan, su voz elevándose con incredulidad. «Algo que se cuenta junto al fuego», intentó incorporarse, pero el dolor le hizo soltar un quejido. Las costuras de su herida tiraban cruelmente. «No podemos simplemente reclamar a una mujer por eso. No a alguien que me salvó la vida de pura bondad». Se volvió hacia Willa Hart, sus ojos abiertos de horror y disculpa. «Señora, lo lamento. Mis hermanos pueden pasarse de la raya». «No es exceso», le cortó Cole Maddox, su tono bajando a ese grave peligroso que no admitía réplica. «Es nuestra forma de vivir». «Estás débil. Vas a necesitar cuidados. Ella ya ha demostrado que puede hacerlo. Será tu esposa,
Ya está decidido. ¿Decidido?, repitió Tallan, incrédulo. Se incorporó apoyándose en un codo, el rostro pálido por la mezcla de furia e impotencia. ¿Ustedes decidieron mi vida mientras yo estaba medio muerto? ¿Y siquiera le preguntaron a ella? Se les ocurrió preguntar qué quería la mujer que me salvó. Entonces la miró, y por primera vez no vio a la enfermera diligente. Vio el miedo escondido en su mirada, el cansancio en sus hombros, la rabia contenida en su mandíbula. Vio a una prisionera en su propia casa. ¿Te amenazaron?, le preguntó con voz baja. Willa dudó. Entre la furia ardiente de Tallan y la frialdad de Cole, no había espacio seguro. Movió la cabeza apenas, en un gesto casi imperceptible. No era tonta. Contradecir abiertamente a Cole solo traería más problemas. Pero Tallan lo vio, lo entendió. Volvió a mirar a su hermano mayor, con la mandíbula apretada. No tenías ningún derecho. Esto no es honor, Cole. Esto es control. Siempre ha sido eso contigo. Soy la cabeza de esta familia, respondió Cole, su voz dura como pedernal. Y hago lo que sea necesario para protegerla. Y tú, hermanito, eres parte de esa familia. ¿Lo entiendas o no? Ya me lo agradecerás. Como ella, claro, masculló Tallan, dejándose caer contra el colchón, agotado. Cerró los ojos, pero la tensión en su cuerpo lo delataba. Algo se había quebrado entre ellos. La unidad de los hermanos Maddox se resquebrajó. El que parecía un frente imparable ahora estaba dividido. Brax miró de uno a otro, aún fiel a Cole, pero con una chispa de duda en la mirada. Por primera vez, la autoridad de su hermano mayor había sido desafiada. Willa Hart permanecía en un rincón, muda, testigo del caos que había desencadenado. Había esperado que el despertar de Tallan fuera su salvación, que trajera un poco de cordura. Pero él era solo un nuevo punto de fricción. Sí, la defendía. Pero su resistencia solo había reforzado la postura de Cole. La jaula no se había abierto. Solo se había vuelto más sólida. Y ahora las fieras dentro comenzaban a atacarse entre sí. La cabaña se volvió un campo minado, donde cada palabra, cada comida, cada silencio, estaba teñido de veneno. Aunque débil, Tallan se mantuvo firme. No participaba del código. Dejaba claro su rechazo con silencios de hielo y palabras afiladas. Cole, por su parte, lo trataba como a un niño caprichoso, ignorando su desacuerdo y actuando como si todo ya estuviera cerrado. Brax, el soldado leal, se aferró aún más a Cole, y su hostilidad hacia Willa creció como si la culpase por dividir a los hermanos. Ella quedó atrapada en medio. Seguía cuidando de Tallan, cambiándole las vendas, preparándole caldos, pero el aire entre ellos se había vuelto raro, tenso, incómodo. Tallan le agradecía constantemente, pidiéndole perdón por el comportamiento de sus hermanos. Su sinceridad era un bálsamo, y también una herida. Quería ser su aliado, pero estaba tan atrapado como ella. Hablaré con él otra vez cuando esté más fuerte, le prometió una tarde, mientras ella revisaba sus costuras. Cole puede ser terco como una mula, pero no es un monstruo. Solo ve el mundo como amenazas y recursos. ¿Y yo qué soy?, preguntó Willa, sin emoción en la voz. Tallan la miró con pena. Cree que eres un recurso, pero te está tratando como si fueras una amenaza. Lo siento, Willa. Era la primera vez que decía su nombre. Sonó íntimo, extraño, dentro de ese ambiente tan frío y tenso. El frágil equilibrio se rompió 2 días después. Brax había salido a patrullar los alrededores. Regresó al galope, su caballo cubierto de sudor, y entró en la cabaña sin previo aviso. «¡Jinetes!», anunció con voz apretada. «¡Vienen hacia acá!». 5 jinetes. «Vienen directo hacia acá», dijo Brax Harlan jadeando. «Son los hombres de Garran Flintshade». Reconocí los caballos manchados que siempre usa su gente. De inmediato, toda la disputa familiar se desvaneció. En los Maddox, el cambio fue instantáneo.
Dejaron de ser hermanos en desacuerdo para convertirse en una máquina de guerra, precisa y unida. Cole Maddox se puso de pie, la mano ya en la culata del revólver. ¿Qué tan lejos están?, preguntó con voz firme. 1 hora. Quizá menos, respondió Brax. No cabalgan rápido. Se están abriendo como si rastrearan, no persiguieran. Encontraron el lugar donde el caballo de Tallan escapó. Cole asintió lentamente, sus ojos fríos recorriendo la cabaña. Ya no veía un hogar, veía una fortaleza. Su mirada se detuvo en Willa Hart. Nos defenderemos aquí, anunció. Es sólida, y desde las ventanas se domina la colina. Brax, ocupa la del frente. Tallan, ¿puedes disparar? Desde el catre, Tallan Redhawk se incorporó con esfuerzo, su rostro endurecido. Dame un rifle. Puedo disparar acostado. Cole asintió, y luego volvió a mirar a Willa. Tú, aléjate de las ventanas. Quédate junto al fuego y no hagas ruido. La rabia contenida en Willa estalló en su interior. Llevaba días siendo tratada como un mueble en su propia casa, y ahora la estaban convirtiendo en un campo de batalla. Recordó a Elias Hart, y cómo la violencia le había arrebatado todo. No iba a esconderse otra vez. No, dijo en voz baja, pero con una firmeza que cortó el aire. Los 3 hombres la miraron al unísono. ¿Qué dijiste?, gruñó Brax. Dije que no, repitió ella levantando el mentón. Esta es mi casa. Ustedes trajeron el peligro aquí. No pienso acurrucarme en un rincón mientras la destruyen. Denme un arma. Brax soltó una carcajada seca, incrédula. ¿Oíste eso, Cole? La damita quiere una escopeta. Pero Cole Maddox no sonreía. La observaba con atención, con una chispa distinta en los ojos. ¿Sabes usar una?, preguntó al fin. Willa caminó hasta el rincón donde Brax había dejado su escopeta. La tomó con naturalidad. El tacto de la madera vieja le resultó familiar. Abrió la recámara, revisó la carga y la cerró con un clic seguro. Mi marido me enseñó. Puedo darle a una liebre corriendo a 50 metros, dijo mirándolo directo a los ojos. Y apuesto a que soy mejor tiradora que tu hermano ahora mismo. Desde el catre, Tallan sonrió débilmente. En eso tiene razón, Cole. Por un instante, el silencio fue absoluto. Cole la contempló en silencio. En sus ojos vio algo más que miedo o terquedad. Vio la determinación de quien ya ha sobrevivido a lo peor. Finalmente, asintió. De acuerdo. Cubre la ventana lateral, la que da al barranco. Es el ángulo más estrecho. No dispares hasta que crucen el río. No queremos que sepan cuántos somos. ¿Y si intentan flanquearnos?, preguntó Brax. Entonces será ella quien los vea venir, respondió Cole, con una seguridad que incluso sorprendió a Willa. Los hombres de Garran no dejarán testigos. Si queremos vivir, dependemos unos de otros. No era una declaración de confianza, sino de fría necesidad. Pero era verdad. Willa Hart se situó en la ventana lateral, apoyando la escopeta sobre el marco. Ya no era una prisionera, era parte de la defensa. Los 4 esperaron en silencio, una extraña formación de aliados improvisados. Los 3 hermanos Maddox, endurecidos por años de pólvora y sangre, y la viuda que nunca quiso saber nada de ellos. Brax la observaba con desconfianza. Tallan, con preocupación. Cole, con cálculo. Pero Willa no sentía compañerismo, solo una resolución férrea. No estaba luchando por ellos. Luchaba por su casa, por la paz que le habían arrebatado. Y mientras observaba el horizonte, esperando la primera señal de los hombres de Garran Flintshade, comprendió que, pasara lo que pasara, su vida nunca volvería a ser la misma. El silencio se estiró hasta romperse con el crujir distante de piedras bajo cascos. Willa apretó el arma. Sus nudillos se pusieron blancos. Por su ventana, los vio primero. 5 jinetes emergiendo entre los álamos junto al río, avanzando con cautela, los rifles listos sobre las sillas. Al frente, montado en un pinto, venía el propio Garran Flintshade. Ahí están,
Susurró, apenas audible, pero su voz atravesó la cabaña como un disparo. «No disparen todavía», ordenó Cole, con voz grave desde la ventana delantera. «Dejen que se acerquen, que crean que estamos dormidos». Los jinetes se abrieron, avanzando con cautela. Veían la cabaña como una posible trampa. Se detuvieron a unos 100 metros, justo fuera del alcance de las pistolas. Willa los vio gesticular, señalando el hilo de humo que aún salía de su chimenea. «Saben que hay alguien dentro», murmuró Brax. Entonces Garran levantó la mano. 2 de sus hombres desmontaron y avanzaron a pie, usando los caballos como cobertura, saltando de roca en roca. Los otros 3, incluido él, permanecieron montados, una táctica clara para dividir su atención. «Nos están tanteando», murmuró Cole Maddox, con los ojos clavados en los movimientos afuera. «Brax, encárgate del de la izquierda. Yo cubro al de la derecha. Tallan, vigila a los que siguen montados. Willa, no dispares. A menos que se lancen contra la cabaña. Esperen mi señal». El aire se volvió denso como plomo. Willa Hart mantenía la vista en los 2 hombres que se acercaban agachados, su corazón golpeando un ritmo desbocado contra su pecho. 50 metros. Luego 40. Entonces, uno de ellos salió disparado de detrás de una roca, intentando alcanzar un punto ciego junto al rincón de la cabaña. «¡Ahora!», gritó Cole, su voz cortante como látigo. 2 disparos retumbaron al unísono. Dentro de la cabaña, el estallido fue ensordecedor. Willa vio al hombre que corría a caer de bruces, tragando polvo. El otro soltó un grito, se llevó la mano a la pierna y se arrastró de vuelta tras su cobertura. En cuestión de segundos, el valle estalló en un caos infernal. Los 3 jinetes que quedaban abrieron fuego, las balas golpeando con furia las paredes de troncos. Astillas salieron volando y una taza de hojalata giró por el estante. Desde su catre, Tallan Redhawk respondió con un disparo alto, desviado, pero suficiente para obligar a los hombres a buscar mejor cobertura. «¡Nos están flanqueando!», gritó Tallan, su voz tensa. 2 de ellos se movían hacia el río, el lado que Willa vigilaba. Los vio, sombras rápidas entre los sauces, intentando rodear la cabaña por atrás, justo donde no había ventanas. No esperó la orden de Cole. Empujó el cañón de su escopeta por la pequeña abertura. Respiró hondo, tal como le había enseñado Elias Hart, y apuntó no a los hombres, sino justo delante de ellos. Disparó. El rugido de la escopeta retumbó profundo, y el retroceso le sacudió el hombro con fuerza. La carga de perdigones arrancó hojas, levantó polvo y sembró miedo. Los 2 hombres se lanzaron al suelo, sorprendidos por el disparo desde un ángulo que creían sin defensa. «¡Buen disparo!», gritó Cole, no con molestia, sino con genuina aprobación. «¡Recarga!». El enfrentamiento se convirtió en un pulso mortal. El chasquido seco de los rifles, el impacto de las balas contra la madera, los gritos de los hombres afuera. Willa recargó con manos temblorosas pero precisas. Su mente, curiosamente, estaba serena. El miedo seguía ahí, frío como una piedra en el estómago, pero lo superaba una furia protectora. Pasó una hora eterna. El sol de la tarde convertía la cabaña en un horno sofocante, cargado del olor a pólvora y sudor. Uno de los hombres de Garran Flinchet yacía muerto. Otro, herido. Pero aún quedaban 3 disparando sin tregua. Entonces llegó un sonido nuevo, un roce, un arañazo en el techo. «¡Están en el tejado!», gritó Brax, con los ojos abiertos como platos. «¡Van a intentar bajar por la chimenea!». El rostro de Cole se tensó. «No hay fuego, solo brasas. Pueden hacerlo». Miró alrededor, su mente buscando rápido una solución. «Brax, manténlos agachados al frente. Tallan, vigila la parte trasera. Willa...». Vaciló un segundo. Luego señaló la mesa de roble en el centro. «Ayúdame». Entre los 2 volcaron la pesada mesa, empujándola hasta dejarla frente al hogar como barricada. Justo cuando la colocaban,
Un atado de trapos empapados en aceite cayó por la chimenea, aterrizando sobre las brasas con un sonido sordo. El humo negro y espeso llenó la habitación como una niebla infernal. ¡Al suelo! ¡Manténganse abajo!, ordenó Cole, tosiendo. A través del humo, Willa vio unas botas descender por la chimenea. Antes de que el hombre pudiera apoyar bien los pies, Cole ya estaba encima. No usó su arma. Tomó un atizador de hierro y lo descargó con brutalidad. El sonido del cráneo al romperse fue seco, horrible. El intruso cayó sin vida sobre el hogar, pero el precio fue alto. Una ráfaga de disparos rompió la ventana frontal, y Brax soltó un grito, llevándose la mano al brazo. Su rifle cayó con estrépito. ¡Brax!, gritó Cole, girando desde la chimenea. Willa no lo pensó dos veces. Corrió hacia él, rasgando un trozo de su delantal. La bala había atravesado la parte carnosa de su brazo, pero sangraba mucho. «¡No te muevas!», ordenó ella, su voz firme. Brax, pálido y con el rostro contraído por el dolor, la miró con asombro, pero obedeció. Mientras le ataba un torniquete improvisado, Willa notaba cómo el equilibrio dentro de la cabaña se desplomaba. Tayan intentaba cubrir dos flancos desde su lecho. Cole estaba clavado en la ventana delantera. Estaban perdiendo. De pronto, Tayan gritó: «¡Vienen todos! ¡Los tres!». Willa alzó la mirada desde el brazo de Brax. Garran Flintshade y los dos que quedaban avanzaban corriendo hacia la cabaña, disparando sin pausa, convencidos de que los de adentro estaban heridos o asfixiados. Era su último y desesperado intento. Cole disparó, alcanzando a uno de ellos. Tayan soltó otro tiro, pero falló. Garran y el último hombre ya estaban casi en la puerta. Willa soltó a Brax, tomó su escopeta, se puso de pie y respiró profundo. No fue hacia la ventana. Willa Hart caminó directo a la puerta, el único lugar de la cabaña que aún no estaba bajo fuego. Apuntó al sitio exacto donde sabía que aparecerían. La vieja tabla de madera reventó bajo una patada violenta. Por una fracción de segundo, Garran Flintshade llenó el umbral, su rostro una mezcla de furia y triunfo, el revólver ya alzado. Willa disparó. La detonación fue devastadora a esa distancia. Garran salió volando hacia atrás, bañado por la luz cruda del sol, su ataque terminado en un solo y brutal segundo. El último hombre se quedó paralizado, con los ojos abiertos de par en par. Fue todo lo que Cole Maddox necesitó. Su pistola rugió una vez, y el asedio terminó. El silencio que siguió fue denso, solo roto por el crepitar de los trapos ardiendo y los quejidos apagados de Brax Harlan. La cabaña era un desastre, astillas, humo, olor a sangre, pero seguían vivos. Willa estaba de pie, el cañón humeante de su escopeta temblando en sus manos. No era miedo, era pura adrenalina salvaje y brutal. Cole bajó lentamente su arma, mirándola. Ya no era el comandante calculador, el pragmático despiadado. En sus ojos había algo que ella jamás esperó ver en un Maddox: respeto. El silencio tras el último disparo pesaba más que toda la batalla. Olía a pólvora y a hierro. Afuera, el mundo parecía haberse detenido. Dentro, 4 almas respiraban con dificultad, sabiendo que sus vidas jamás serían las mismas. Las manos de Willa temblaban. De pronto, la escopeta le pareció hecha de plomo. La bajó. El extremo golpeó suavemente el suelo de madera. Miró el cuerpo de Garran Flintshade, tirado justo fuera de su puerta. Un recordatorio crudo de la línea que había cruzado. Había matado. Y no sentía gloria ni horror. Solo un hueco profundo. Lo hizo por necesidad, para proteger lo poco que le quedaba. Pero esa acción le arrancó algo del alma. Cole fue el primero en moverse. Enfundó su pistola, sus ojos todavía fijos en ella. La forma en que la miró ya no tenía soberbia, ni órdenes, ni dominio. Ahora la veía como igual, como alguien que había caminado por el mismo infierno. Se acercó a Brax, que
que seguía desplomado contra la pared, pálido. «Déjame ver», dijo Cole, su voz ronca. Revisó el vendaje que Willa le había puesto. «Aguantará, pero necesita limpiarse bien». Se volvió hacia ella. «¿Puedes hacerlo?» No era una orden, era una petición, un reconocimiento en voz baja de su valor, de su lugar en esa nueva y dura realidad. Willa asintió, la garganta apretada. Caminó hacia la chimenea, pisando cristales rotos y restos de madera. Recogió sus cosas de curar y se arrodilló junto a Brax. Él no la miró, pero tampoco se movió. Aceptó su ayuda en silencio. La hostilidad que había irradiado durante días se había esfumado, reemplazada por una resignación torpe, casi avergonzada. Sabía que ella le había salvado la vida, como había salvado la de Tallan Redhawk. Pero esa deuda pesaba más de lo que podía soportar. Desde su catre, Tallan lo observaba todo. Su rostro era una mezcla de orgullo y tristeza. «Willa», dijo con voz cargada de algo que ella no supo nombrar. «Estuviste increíble». La palabra le sonó ajena. Ella no se sentía así. No había hecho nada admirable. Solo había sido precisa, rápida, letal. Terminó de vendar a Brax con manos firmes. Una nueva tensión se instaló entre ellos. El enemigo externo ya no estaba. Garran Flintshad y sus hombres yacían muertos afuera, monumentos lúgubres de lo ocurrido. Pero el conflicto que los había traído a su puerta aún seguía ahí. ¿Y ahora qué? El famoso código de los Maddox parecía ridículo frente a todo lo que habían vivido. Y Cole pareció entenderlo. Arrastró los cuerpos a unos metros de la cabaña. Cuando regresó, su rostro era una máscara de gravedad. No miró a Tallan, miró a Willa. «Te debemos», dijo. Las palabras parecían extrañas en su boca. «Más de lo que podemos expresar. Trajimos esta guerra a tu puerta, y tú la terminaste». «Luché por mi casa», respondió ella, sin apartar la mirada. «Es más que eso», admitió Cole, finalmente volteando hacia su hermano. «Tallan tenía razón. Yo estaba equivocado». Lo dijo sin adornos, sin excusas. Era la confesión de un hombre cuya visión del mundo acababa de romperse en pedazos. Esto no se trata de un viejo cuento contado junto al fuego. No se trata de reclamar a nadie. Eso no construye una familia. Construye una prisión. Volvió a mirar a Willa, y por primera vez ella vio al hombre que pudo haber sido, antes de que la vida lo endureciera. «Eres libre de irte. Te daremos lo que necesites: dinero, un caballo, protección hasta el pueblo más cercano. Salvaste la vida de mi hermano, y la nuestra también. No nos debes nada. Nosotros somos quienes estamos en deuda contigo». Aquellas palabras, pronunciadas por Cole Maddox, fueron como un trago de agua fresca tras días bajo el sol abrasador. Eran justo lo que Willa Hart había deseado desde el primer momento. Libertad, irse, volver al silencio. Pero al mirar su cabaña destrozada, ese refugio que ya no se sentía suyo, una nueva emoción, confusa y honda, empezó a germinar en su pecho. No era pertenencia, no aún. Era una sensación de lazos tejidos con fuego. Miró a Tallan Redhawk, que la contemplaba con una esperanza tan desnuda que le apretó el corazón. Después a Brax Harlan, ahora con la vista clavada en sus botas, una estatua de vergüenza y desconcierto. Y por último a Cole, el hombre que había llegado a imponer, pero que ahora bajaba la cabeza ante ella, roto y transformado. En medio de ese caos, Willa había sido la calma, y eso los había cambiado. Pero, ¿acaso ellos también la habían cambiado a ella? Fue Tallan quien rompió el silencio, su voz apenas un susurro. «Cole tiene razón, Willa. Eres libre, pero tengo que pedirte algo, que te quedes». Ella lo miró, sin decir nada. «No por ningún código», se apresuró a decir él, incorporándose con esfuerzo. «No como pago por lo que hiciste,
sino como decisión. Mis hermanos y yo, toda nuestra vida ha sido huir, disparar, desconfiar. Pero tú... Respiró hondo. En los pocos días que he estado despierto, he visto algo distinto. Una fuerza que no se impone con armas. Un hogar que no es solo un escondite. Su mirada no temblaba. No sé qué nos espera. Tenemos enemigos. Vivimos entre peligros. Pero no quiero ser solo el hombre al que arrastraron del río. Quiero ser el hombre que tú salvaste. Si me dejas, quiero aprender a construir, no solo a pelear. Hizo una pausa. Lo que vino después no fue una exigencia. No te reclamo, Willa. Te lo pido. ¿Te quedarías? ¿Nos darías... me darías la oportunidad de merecer la vida que me salvaste? Su propuesta flotó en el aire, frágil y poderosa como un rezo. No era una sentencia, era una elección. Ella podía tomar el caballo, alejarse por el sendero, volver al silencio. Pero ya sabía que ese silencio jamás volvería a ser igual. O podía quedarse. Quedarse y enfrentar junto a estos hombres quebrados un futuro incierto, peligroso, sí, pero real. Porque contra todo pronóstico, ellos le habían mostrado una lealtad feroz, más honesta que 1000 promesas. Willa volvió la vista hacia lo que quedaba de su cabaña. Luego la fijó en Tallán, y comprendió que el río no solo le había traído a un forastero moribundo, le había traído una encrucijada. Y en el fondo, todo esto no iba de códigos, ni de deudas, ni de pistolas. Iba de elegir, de seguir adelante tras la tormenta. Willa Hart, la mujer que había huido del ruido del mundo para esconderse entre los árboles, encontró su destino entre las ruinas de su propio hogar. Los hermanos Maddox llegaron como un vendaval, creyendo que venían a reclamar algo. Pero fue ella quien terminó por transformarlos. Su fortaleza serena rompió sus certezas. Su valentía les compró a todos una segunda oportunidad. El camino sería duro, lleno de amenazas, pero esta vez no lo recorrerían como cazadores y presa, lo andarían juntos, como una familia. Extraña, impredecible, forjada entre balas y sellada por una deuda del alma. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte. Deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.